Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Mi nombre es Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Darío Proaño. Darío, junto con su esposa Nicola, han realizado por más de 20 años ya uno de los proyectos que yo más admiro en términos de permacultura y de regeneración ecológica y social. Lo han hecho en un valle muy pobre de la provincia de Manabí. Justo frente al lugar donde en las costas se unen la corriente de Humboldt fría que viene del sur del continente y la corriente cálida del Niño que baja del norte. Es un paisaje mezclado entre zonas secas, bosques un poquito más húmedos, con suelos agotados por muchos años de abuso, donde existe una pobreza que llega a ser extrema. Y allí es donde ellos se han asentado y han logrado una transformación del territorio que es realmente ejemplar. Este es uno de los episodios que yo más esperaba grabar. Y es el episodio que cierra esta temporada de Radio Semilla, nuestra segunda temporada. Es increíble que ya estemos prácticamente 2 años trabajando con este podcast y con la esperanza, por supuesto, de que ayude a inspirar, a dar esperanza a quienes buscan un cambio en nuestra sociedad. Vamos a tener una pausa de alrededor de un par de meses, pero no dejamos de trabajar. Vamos a estar gestionando cuestiones administrativas y también preparando la nueva temporada. Queremos pedir a nuestros suscriptores que por favor no se bajen de la camioneta. Síganos apoyando porque esta temporada de trabajo es de hecho prácticamente más fuerte que la temporada en la que estamos normalmente grabando y presentándoles podcast. Si no eres todavía suscriptor de Radio Semilla, te pedimos que lo consideres. Nuestro contenido llega de forma gratuita a todo el mundo, pero dependemos del apoyo que tú nos des para poder sostener este sueño. Pueden encontrar nuestros enlaces en la página web www.radiosemilla.com. Pueden escucharnos en todos los servidores de podcast más importantes. No se olviden de seguirnos también en redes sociales, principalmente en Instagram. Y pues esperamos que tengan un descanso por estas fiestas de fin de año agradable. Si les faltan episodios por escuchar, este es el momento para ponerse al día. O también si a alguno les gustó mucho, por supuesto, ¿por qué no se lo repiten? Nos vemos en la siguiente temporada. Les avisaremos por todas nuestras redes. Me olvidaba también Telegram. En Telegram tenemos un grupo donde podemos discutir y opinar sobre cada uno de los episodios que van saliendo. Esto es Radio Semilla despidiéndose en su segunda temporada. Nos vemos próximamente. Saludos. Hola Darío, ¿cómo estás? Qué gusto, sorprendido de verte aquí. ¿Por qué sorprendido? Tantas veces que he venido. Bueno, por este interés particular de transmitir las experiencias de Río Muchacho. Es que merecen ser transmitidas. Pues ahorita, de hecho, estamos en la finca orgánica Río Muchacho, junto al río, que se llama Río Muchacho, en una cabaña preciosa de guadúa, de bambú, rodeados de vegetación, de árboles. Por ahí corren las ardillas, por ahí hay un montón de pájaros. Siempre ha sido bonito venir acá. Ya nos conocemos bastante tiempo, ¿no? Ya. No podría precisar la fecha, pero más de 20 y pico de años. Sí, son unos 20 años, alguna cosa así. Oh. Yo he podido ver cómo ha ido evolucionando. Y ahora eso es lo que quiero compartir con los compañeros. Darío Proaño es copropietario con tu esposa Nicola de la finca orgánica Río Muchacho y de los procesos que han derivado de este lugar. Pero como siempre, antes de lanzarnos a hablar de la finca en sí, yo quisiera saber un poco de tu historia de vida para entender cómo llegaste a todo esto. Cuéntanos, por favor, ¿dónde naciste? Yo nací en Quito y mis años infantiles fueron con la influencia serrana. Y después me moví a Bahía de Caracas. ¿Más o menos cuándo naciste? En 1953, o sea que bordeando los 70 ahora. Qué bestia, Darío. Y todavía estás fuerte ahí. Ahí vamos. Darío, ¿qué te hizo venir a la costa y a qué edad viniste para acá? Yo llegué a Bahía a los 19 años, porque a mis 19 años ya tenía 2 niños. No digas. Un poco prematuro, tenía un hogar y se ofreció la oportunidad de iniciar un proyecto de turismo social en Bahía, con los laboratorios LIFE, con el diario El Comercio. Entonces construimos centros vacacionales
Y esa idea innovadora en ese tiempo, ¿no?, fue la que me trajo a administrar esos centros vacacionales y dedicar mis primeros años ahí costeños en Bahía. Una ciudad linda, apacible, ordenada, tranquila, pequeña. En la playa. En la playa además. Y al mismo tiempo incursionar en este aspecto que me hizo recordar ayer. Ayer estábamos en un evento por la conmemoración de los 23 años de cantonización de San Vicente, desde cuando se separó del Cantón Sucre de Bahía de Caracas. Y ahí recordé que estoy cumpliendo 50 años de actividad turística en general, porque lo que hacemos en la finca también es turismo, ¿no? Entonces hemos trajinado un poquito en el tema. Esa fue mi formación inicial, ¿no? No habías tenido tiempo de estudiar turismo realmente, viniste aquí de la nada. Así es. Y me formé como técnico en servicios turísticos. Esa fue mi área de trabajo, pero siempre estaba inquieto, que no era así nomás, ¿no? Servicios solamente. Inquieto, y me picaban los pies por hacer algo diferente, por encontrar un nexo más que todo, ¿no? ¿Y cómo fue que te metiste en la agricultura orgánica? Esas eran mis preguntas iniciales. ¿Por qué busco una finca? Estaba buscando un terreno, una tierra donde entrar en conexión. Y cuando estuve en conexión se fue perfilando este tipo de agricultura que me hizo sentir diferente. Porque con Nicola, mi esposa, y yo, cuando salimos de Bahía, bueno, en Bahía hemos hecho un poco de... Yo sé, y te voy a interrumpir para preguntarte cómo fue que conociste a Nicola, porque Nicola no es de aquí. Cuéntanos un poco de dónde viene ella y cómo fue que llegó a tu vida. Ya, linda cosa. Fue dentro de esta actividad. Yo era director de turismo de Manabí y estaba atendiendo una de las oficinas de Manabí que habíamos formado, ¿no? Teníamos oficinas en Bahía, Puerto Viejo, Manta y Jipijapa, para darle énfasis al Parque Nacional Machalilla, que todavía no se hablaba en ese tiempo, ¿no? Y una señorita llegó a la puerta tipo 6:30 de la tarde y estaba cerrada, a pedir información. No hablaba papa de español, como se dice, ¿no? Ah, sí, nada. Sí, nada. Y esa fue nuestra conexión, como se dice, a primera vista. Fue inmediato y ha sido la época más linda y feliz compartir con Nicola. Ella es de Nueva Zelanda. ¿Y qué hacía por acá? Estaba de turista, pero mira esas cosas fascinantes que nos presenta la vida. Ella vino a Sudamérica, graduada de horticultora en Nueva Zelanda, a sus 26 años, a la primera conferencia de agricultura orgánica que se dio en Bolivia en el año 1989. Y terminada la conferencia decide hacer turismo hacia el norte. Entonces, Perú, llega a Ecuador y de aquí ya no salió. Quedó atrapada en las redes de pesca aquí en Bahía. Nos atrapamos. Entonces ese nexo vino a una conferencia, era horticultora. Nueva Zelanda nos lleva, qué sé, 50 años en agricultura responsable, ¿no? Y esos temas fuimos conversando, pues, ¿no? Ahí medio entendiéndonos, porque yo tampoco hablaba inglés. Entonces, ¿cómo lo hacían? Sí. De ahí fue surgiendo el empate, digámoslo así. Porque entre mi angustia existencial de conexión a una tierra, había comprado ya la finca, pero no estaba viviendo en la finca, porque no tenía una dirección, una visión todavía, no una aplicabilidad. La compré por estar conectado. Venía de repente y la desesperación de querer cambiar las condiciones como estuvo, entonces nos hicieron enfocar en el tema de comida. En ese tiempo, pues, no se hablaba de alimentos orgánicos, pero como vegetarianos empezamos a darnos cuenta que estábamos más expuestos que el resto, porque en frutas y vegetales se estaba ya empezando la fuerte actividad de agrotóxicos, ¿no? Y Bahía no es una ciudad así de producción agrícola, porque tiene un ecosistema seco. Más bien se dedican al maíz, a la sandía, en los alrededores. Pero ya producción de alimentos, de vegetales, no se había visto. Entonces decidimos cambiar nuestra vida, ¿no? Alejarnos del sistema. Yo había vivido un tiempo arremetido por el sistema. Estaba incluido en esas cosas como burócrata, inclusive me tocaba convivir con el sistema. Y renuncié a todo. Bueno, tuve la oportunidad de manejar un proyecto de manejo de recursos costeros del PMRC con la Universidad de Rhode Island. Eso me permitió abrir mi
espectro de comprensión del ambiente y de las culturas y de las comunidades. Y era un luchador empedernido, pero era contracorriente porque me di cuenta de toda la corrupción que existía para desaparecer los manglares, hacer camaroneras, hacer industrias, laboratorios en las playas, y yo me oponía, pero era solo, ¿no? Inclusive no tenía ni apoyo de la Dirección de Turismo, que en ese tiempo se llamaba Dituris, después se llamó CETUR, Corporación de Turismo, adscrita a la presidencia, pero no tenía poder. Yo era íngrimo, botado solo, ¿no? Caminando en las comunidades de playas o de sitios de potencial turístico, tratando de agrupar a la gente. Eso fue mi primer interés, agrupar para empoderarse de sus recursos. En la playa, pues, los balnearios. En los manglares, las actividades vernáculas de los residentes de manglares. Entonces se fue formando asociaciones, grupos humanos para carboneros, para concheros, para darles identidad y que sobresalgan y que sean visibles, para que los que estaban empeñados en destruir los manglares se den cuenta que hay más atrás de los manglares, que en ese tiempo pensaban que no servía de nada. Y ahora sabemos que es el ecosistema más productivo del mundo, que todas las especies entran a los estuarios a reproducirse, a desovar. Y eso me dio una visión más amplia del contenido social y los recursos. Y así fue que se fue perfilando esa visión de manejo racional, ¿no? ¿Y esto de la camaronera orgánica es por esa época o después? Claro, pero fue después, porque ya vinimos con Nicolás Río Muchacho, hicimos todo el trabajo, no todo, pero empezamos el trabajo de regeneración. ¿Cómo era aquí cuando ustedes llegaron? Descríbenos un poco el valle en el que estamos y cómo eran las condiciones de la finca cuando llegaron. Bueno, Río Muchacho es privilegiado porque es el único valle que tiene un río permanente. Este Río Muchacho tiene una vertiente propia y en el medio, alrededor de esto no hay ríos, solo hay esteros de invierno, desde Briceño hacia el norte hasta Jama, no hay ríos. El Río Muchacho es el único que tiene cauce permanente y desemboca en los acantilados de los aposentos en canoa. Entonces esa es una ventaja. Pero contrariamente es el valle más desolado porque fue destruido por la ganadería y la agricultura de invierno, ¿no? El maíz prácticamente. Entonces el maíz es un pretexto para ampliar la frontera ganadera, los potreros y la expansión agrícola, con el típico ejemplo de que nos dejó la reforma agraria, ¿no? Era tala, roza y quema. Y como estamos en un bosque seco, la quema es algo grave, ¿no? Es serio porque hay muchas historias de que es incontrolable y pues arrasa con todo, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, antes de conocer a Nicola, me llamaba a la tierra y logré comprar esta propiedad. Pero en ese tiempo nunca valoraba el potencial o las adversidades, ¿no? Solamente era mi ilusión de tener una tierra, de tener una finca. ¿Y cómo era socialmente aquí? Algo tú me has contado de cómo era la característica social, que había bastante violencia familiar, alcoholismo. Sí, por supuesto, se repite lo de muchas regiones, ¿no? Pero con la incidencia de la cultura, que aquí es tremendamente destructiva de los recursos, es dura, ha vivido en condiciones duras, tal vez eso le formó así, en condiciones adversas, y es agresiva con el ambiente, es agresiva con su misma gente, ¿no? Y también una de las características es el machismo. Entonces, de aquí hacia adentro están los más machos del Ecuador, ¿no? Hay historias del machismo que inclusive duermen con el machete, con el caballo a la ventana de la casa, con espuelas, cosas así, ¿no? Entonces, la cultura, aunque está en este proceso de desaparición, porque está más conectada con la cultura urbana, ¿no? Ahora está más cerca de la ciudad, pero la cultura sigue siendo una de las 29 o más culturas que tiene el Ecuador, de las culturas ancestrales. Y en este proceso, pues, ha participado en la depredación de los recursos. Y no es culpa, digámoslo así,
porque nadie les informó, nadie les contó, les educó, nadie nos dijo cómo funciona este ecosistema y que es muy particular, ¿no? Porque es un ecosistema de transición entre el bosque húmedo tropical del norte de Sudamérica, de la costa pacífica. El Chocó. Claro, allá está el punto extremo del planeta en pluviosidad. Y de aquí, de Río Muchacho hacia el sur, está el otro ecosistema, el bosque seco tropical y el chaparro, el desierto. Y el otro extremo del planeta está allá en el norte de Chile, el desierto más seco. Y resulta que nosotros en los primeros 3 años logramos entender qué significa esta franja, esta bioregión de transición. Aquí se chocan las corrientes fría de Humboldt y caliente del Niño, ¿no? Justo frente a las costas. Lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? El Cabo Pasado, donde convergen la corriente cálida del Niño del norte y la corriente fría de Humboldt del sur. Pero eso nos da una característica muy especial. Este ecosistema único de transición, que significa que tenemos los dos ecosistemas al mismo tiempo conviviendo con esa riqueza, esa multiplicidad, ¿no? Pero que nadie nos dijo cómo manejarlo. O sea, nadie nos dio a entender el tesoro que tuvimos. Y se hizo pedazos con la ganadería. ¿Qué animales silvestres son icónicos aquí en el valle? Bueno, aquí hay de todo. Hubo hasta el puma. Yo conocí la historia del último puma hace unos 20 años. Pero hay ocelote, tigrillo, hay mono aullador, hay perro de agua, hay también el saíno, perezoso. La boa. Lógicamente, la boa y las otras serpientes, ¿no? Tienen X también. También. Acá. La X es la serpiente más venenosa del Ecuador y una de las más venenosas del mundo, ¿no? Sí, así sabemos. Nunca hemos tenido problemas, pero sabemos que hay, ¿no? Y las encuentran en los desmontes cuando quieren abrir áreas para maíz y para pasto. Entonces, hay mucha vida silvestre, pero en ese tiempo no la veíamos. Es ahora con la regeneración que ha retornado, se ha retrotraído la vida. Y la cantidad de pájaros. Ahora tenemos un inventario interesante de unas 175 especies de aves. Acá en la finca. Sí, que han retornado a este bosque. Y competimos ahora por comida. Y nos ganan además, ¿no? Porque sí, nos ganan en los frutales. Bueno, entonces compraron la finca en un estado, me imagino, desastroso, de sequedad, compactación de suelo. Claro, ¿Cómo era? Totalmente erosionado, ¿no? Laderas en cárcava, sin tierra vegetal, sin árboles, sin nada. Y por eso tenemos historia del primer árbol que sembramos en 1989. Un samango impresionante que es ahora, ¿no? Sí, es grandote ahora. ¿Qué tendrá? Unos 30 metros tendrá. Posiblemente, ¿no? Impresionante. En esa historia, pues, de cómo adquirimos la finca, yo, claro, no tenía plata, pero era el imán, la fuerza de atracción, finca, 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 tierra, tierra, tierra. Y obtuve un préstamo, pero necesitaba un garante y no sabía a quién pedirle. Y en ese tiempo mi papá me dio la garantía, pero antes de la garantía él vino a conocer pues en qué me iba a garantizar y cómo se iba a garantizar que no me vaya mal. Y claro, él se molestó porque se dio cuenta, ¿y para qué quieres? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a comprar un desierto? Pero papi, en fin, esas ilusiones, ¿no?, que uno persiste. Y le convencí. Y con Nicola, pues ya cuando nos encontramos, vimos la oportunidad que este era el espacio en el que podíamos vivir. Podíamos aislarnos de ese sistema que empezaba a ser fuerte en la aplicación de químicos, la comida. Y nadie estaba analizando, o al menos no era público un análisis de esa forma de producir los alimentos. En Europa se empezó a generar un movimiento ya de comida biológica. Tal es así que nuestros primeros visitantes, el primer visitante a Río Muchacho en el 91 me parece, fue un señor de Bélgica. Teníamos una casa en un árbol, justamente aquí atrás, en ese árbol de higuerón enorme sobre el río. Esa era nuestra casa. Pero alguien habló ya de que aquí hay unas personas que estaban cultivando alimentos sin químicos. Y ese interés le trajo a este primer personaje a visitarnos. No sé cómo llegó, pero llegó. No había camino, el único acceso era el río. Entraban a pie. Claro. Y no había electricidad, ninguna facilidad de ese tipo, ¿no? Y claro, él salió al día siguiente
y después de eso entraron 2 austriacos a los cuales él contó. Y desde ahí empezó la actividad turística, ¿no? Se generó así de forma espontánea, con referencias de personales, y tuvimos que abandonar después la Casa del Árbol porque era el lugar donde teníamos que recibir a los turistas, y empezamos a construir una cabaña y otra, y como te digo, nunca pensamos en llegar a tener o hacer lo que hemos hecho ahora. El estilo de las construcciones es peculiar. Ustedes usan sobre todo caña, ¿no? Así es. Guadúa. Sí. Y los techos son de palma, de cade. Exactamente. Y nos ha hecho también aprender sobre estos métodos de bioconstrucción con la tecnología local y con los materiales de la zona. Y el muyuyo, el frutillo, la toquilla, en fin, dándole vistosidad a los materiales. Yo sé que en la zona la caña sobre todo es vista como un material de pobres. Claro, es un material miserable. Nadie quiere hacer, si quiere un estatus, hace aquí cosas que resultan horribles, ¿no? El bloque de cemento. Un bloque con techo de zinc, un prototipo de hornos, y no sé cómo se puede vivir ahí. Pero es de estatus. Exactamente, porque quieren un estatus urbano. Entonces, en construcciones hemos aprendido mucho de la práctica, hemos obtenido experiencia de lo que funciona, lo que no funciona. El terremoto nos dio una lección también. Ya vamos a llegar más despuesito. Sí. Insisto en el tema de la camaronera orgánica. ¿Cuándo llegó eso? Ya, desde Río Muchacho empezó a generarse una influencia hacia el sector urbano más cercano, que era Bahía, ¿no? Entonces empezamos con el taller de ecopapel, el primer taller de reciclaje de papel de Sudamérica en ese tiempo, ¿no? Un taller artesanal, recuperando la basura. Igual la crítica, cómo es que esos recogen la basura para... ¿Y dónde recogían? ¿En Bahía? Bueno, creamos un sistema de oficinas, escuelas, copiadoras, donde poníamos nuestros recipientes para colectar el papel. Se creó un trabajo muy ético para un grupo de señoras que fueron desplazadas de los manglares. Esa fue la conexión, Ecopapel, el manglar raíces de Ecopapel. Y se hizo una cosa lindísima, increíble, ¿no? Uno de los logros más impresionantes de Ecopapel es haber hecho las tarjetas de invitación de este príncipe japonés, del matrimonio del príncipe japonés Naruhito, algo así. Que se casó allá en Japón. Que se casó en Japón y nos pidieron... No. Sí. Es porque al mismo tiempo se fue armando un grupo de... el Slot Club, el Club de Perezosos. El Club de Perezosos. Que tuvo influencia fuerte en esa época, ¿no? Allá en Japón. En Japón. Nosotros fuimos fundadores del club aquí en Ecuador, del grupo de fundadores. Y también hicimos las monedas, el namakemono, los billetes para un grupo del Slot Club que tenía esta moneda alternativa. Todo eso fue hecho con Ecopapel, imagínate, ¿no? Entonces con Ecopapel después se llegó en el tema de la basura al mercado. Cómo separar los desechos orgánicos de la basura. Y cómo conducir esa basura a un sitio de reciclaje. Ahí se creó el primer basurero ecológico. En Bahía. En Bahía. Vino la primera ministra del Ambiente, Yolanda Cacabatze, a inaugurar el ecomercado y el área del sitio de reciclaje de materia orgánica. Y ahí se formó el primer tour que hicimos, porque teníamos una agencia de viajes, Guacamayo Tours, en Bahía, que operaba y daba identidad a Bahía con los temas ecológicos, pero con tours hechos con esta característica, un nicho muy estrecho, pero que le daba mucha identidad a Bahía, el Eco City Tour. Y finalmente llegamos a compostar las cabezas de camarón de una empacadora de camarones que era un problema para Bahía por los malos olores, para hacer bokashis gigantescos y aprovechar esa materia orgánica y transformarla en abono. Eso ya fue conectado con la camaronera. ¿Y ese compost a dónde iba? ¿Lo vendían o qué? Ese compost iba para producir el alimento de camarón, porque en esa camaronera no se daba esos pellets sintetizados, sino que se hacía humus, y era humus, el detritus, digamos, que en forma natural el camarón se alimenta, y con el criterio de que la camaronera de un amigo se interesó, venía a los fines de semana a Río Muchacho y veía la agricultura orgánica, y él se puso a preguntarnos cómo podríamos hacer acuicultura orgánica. Y desde nuestro punto de vista era simplemente aplicar el mismo principio, el principio general, que es lo que tú ves en agricultura
los procesos que tú ves en el suelo son iguales a lo que tú no puedes ver en agricultura bajo el agua, es decir, manejo de suelo. Y empezamos a manejar el suelo y eso fue lo que dio las condiciones para la producción de camarones orgánicos. Yo creo que ahí sí vale la pena un poco explicar para los compañeros que nos escuchan y las compañeras que la camaronera en Ecuador, como en otros países que tienen manglares, es un problema tremendo. Y Ecuador creo que es uno de los mayores exportadores de camarón del mundo, de hecho. Y bueno, lo que pasa es que la costa, Darío, debería estar realmente cubierta de manglares, protegida por los manglares, y muchos de los peces del mar se reproducen, creo, en los manglares. Claro, ¿no? así es. Son como 500 especies acompañantes del camarón. Ya, y la cuestión es que acá no ha parado la deforestación del manglar para reemplazarlo con estas camaroneras que producen con harto agroquímico. Yo recuerdo que hace ya algunos años el New York Times, periódico de Nueva York, publicó una lista de los alimentos más tóxicos que se podían encontrar en los mercados de Nueva York, y el camarón ecuatoriano estaba en segundo lugar. Era la segunda comida más tóxica que se podía encontrar en esa parte de Estados Unidos. Claro, manejaban las piscinas con cloranfenicol, que ya fue declarado cancerígeno, con metabisulfito. Sí, y ha sido una lucha de los pueblos del manglar tremenda en Ecuador por tratar de proteger el manglar contra la camaronera. Imagínate, 170,000 hectáreas de manglar fueron transformadas a camaroneras. Sí, eso es un dolor grande que tenemos en el país. Y entonces es interesante pues que esta persona por lo menos estaba interesado en una práctica distinta que no sea tan contaminante. ¿Cómo avanzó esa historia? Y fue interesante porque fuimos aplicando, experimentando, viendo los éxitos, y hasta que se convirtió en un parque acuático y uno de los destinos del Eco Tour, de Guacamayo Tours y de Río Muchacho, era llevar turistas hasta allá. Esa fue la primera camaronera orgánica. No se tocó el manglar, se ocuparon las salinetas, que nosotros no la hicimos, ya estaba hecha. Y eso fue uno de los factores favorables. Estaban atrás de los manglares, en las salinetas, tenían los muros, donde se pudo combinar camarón con chame, en los canales con conchas, en suspensión. Fue bien interesante. El chame. Aquí en Manabí saben lo que es, pero cuéntanos qué es el chame. El chame es el pez más apetecido aquí en Manabí. Es negrito, medio feo, no tiene buen aspecto, pero tiene que estar vivo para ir a la sartén. Y puede permanecer vivo más de 72 horas fuera del agua. Es un pez pulmonado, de hecho, ¿no? Tiene capacidad de respirar hasta cierto punto oxígeno. Sí, y creo que mucho tiempo más si le salpica un poquito de agua y puede vivir. De hecho, en los humedales naturales, cuando se reduce el agua, él se entierra en el lodo y duerme. Como su nombre, ¿no? Dormitatus latiforme. Ajá. Duerme hasta la próxima estación, despierta, sale. O sea, huevo. es como que hiberna metido en el lodo cuando el agua ya se ha ido. Y espera ahí en su nido que el agua vuelva a aparecer para él salir, ¿no? Es impresionante. Y esto de que es extraña su forma es porque es un pez muy primitivo, no sé si sabías, es muy, muy antiguo, pues. Y yo le tengo mucho interés porque algún día se hablará aquí en Radio Semilla del tema del experimento del arroz con patos. Pero nos parece que este pez era muy común en las antiguas chinampas, en los camellones que se hacían aquí en la costa. Porque era capaz de sobrevivir a la época de sequía, ¿no es cierto? Y después volver a salir. Entonces es todo un ícono el cham. Entonces me alegra mucho oír que se incluyó dentro del sistema que se sembró ahí, ¿no? Sí, porque esa camaronera estaba muy cerca, en la naciente del estuario, donde ya los manglares se pierden y empiezan los humedales, en la desembocadura del río Chone y Carrizal. Ya. Entonces fue un factor positivo para todo ese escenario, ¿no? Esa asociación y multiproductividad. Y esa camaronera tenía, con la visión de los dueños, no era nuestra. Con Nicola y yo participamos en implementar un paquete, no me gusta la palabra, pero implementar un sistema de una producción. Permacultura de camaronera. Sí, imagínate, en ese tiempo, en 1995 estábamos cercanos a la Mancha Blanca. Pasamos la Mancha Blanca. Cuenta un poco lo que es la Mancha Blanca. Claro, bueno, ya con el monocultivo de camarón y en grandes extensiones, se produjeron presencia y ataques de varios virus, ¿no? De lo que yo recuerdo, el virus de la gaviota fue el primero. Gaviotas que comían camarones, pero que transmitían un virus a otras piscinas y eso fue matando. Encontraron formas. Una bacteria que le daba sabor a choclo al camarón.
En fin, y todo era como se hace en agricultura industrial, nos sale un problema y buscan una solución química. Y después era un pavor que apareció un virus en el mundo que venía de Tailandia, creo, la mancha blanca, que arrasaba con todas las camaroneras. Y era una historia de los camaroneros. Ya llegó a Panamá, ya cruzó el canal. Entonces ya llegó al Pacífico y arrasó con todo. Y justo fue una de las épocas más terribles de Bahía, ¿no? Porque era un emporio productivo. Se fue para abajo. Se fue todo abajo con la mancha blanca, el fenómeno del Niño del 97 al mismo tiempo, el terremoto del 98, un mes después de que se acabó el fenómeno. Entonces fue una de las épocas más fuertes, duras para la economía de esa zona. Y en medio de eso, pues, tratando de exportar el primer camarón orgánico del mundo. ¿Quién nos certifica? No había. ¿Y la mancha blanca no afectó a la camaronera? Eso fue interesante, que todo colapsó y la camaronera orgánica estaba como en su estado natural, ¿no? Un ecosistema abierto, funcionando correctamente, produciendo. No le afectó al virus. Exportando. Fue un poco difícil después por otros factores más bien organizativos, ¿no? De familia. Pero tuvimos que buscar una certificadora de Alemania, Naturland, creo que no tenía experiencia en camarón. Nadie tenía experiencia en camarones, solo en un pez que producen en Irlanda, salmón. Esa era la única experiencia de piscicultura orgánica. Y en acuicultura de camarones nadie. Entonces tuvimos que hacer las normas para que nos certifiquen. Nosotros hicimos las normas, fue medio chistoso, pero eso fue como una extensión del trabajo que se hizo en Río Muchacho y un programa de escuelas para que los niños aprendan y entiendan estas cosas de la naturaleza para conectarles a ellos también. Y todo ese proceso terminó en el 23 de febrero del 99 con la declaratoria de Bahía como ecociudad. Nicola y yo somos los fundadores de la ecociudad Bahía, que bueno, ha tenido vicisitudes por las administraciones y los cambios de administración pública, ¿no? Los alcaldes, a unos no les interesa y ha quedado ahí. Pero esa fue la identidad mayor para Bahía como ecociudad, con la que se pudo atraer un tipo de turismo diferente y con la que se diferenció del resto de emprendimientos. Y lindo, una época fascinante, intensa, ¿no? Intensa. Y mientras tanto seguía Río Muchacho aquí adentro en los trabajos con la producción de vegetales, más visitantes, más áreas o más productos. La comunidad también, darle identidad a la comunidad. Cuéntanos un poco de los suelos que nos has comentado ya varias veces. Hoy de mañana estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Esa transformación que ustedes vieron, el eje productivo acá. Bueno, nos tocó formar suelos, pues, ¿no? Nos tocó ver cómo le dábamos vida al suelo y nos volvimos fanáticos de la materia orgánica, cómo llegar a obtener nitrógeno para incorporar a los suelos las camas de vegetales. En los productos de ciclo corto nos ha tocado mantener ese proceso de alimentación del suelo a partir de la materia orgánica vegetal, la composta animal también. Y ahora poco a poco vamos viendo que esa necesidad de nitrógeno ya no es tan demandante como antes. Pero cuántos años, ¿no? Exacto. Ha sido bastante. Y siendo ustedes vegetarianos, decidieron tener animales en la granja. Eso es interesante. Cuéntanos por qué. Bueno, ¿y qué animalitos han tenido? Claro, hemos ido determinando qué animales necesitamos para el trabajo del reciclaje de la materia orgánica. Y ese justamente es nuestro punto de equilibrio, la circulación de la materia orgánica, cuánta capacidad tenemos para mover la materia orgánica de las huertas, de la limpieza, del deshierve, para alimentar a los animales sin tener potreros. Teníamos 4 vacas, 7 caballos por el turismo. ¿Cuántos chanchos podíamos alimentar con los restos de comida o con los restos de la huerta? ¿Y qué animales? Chanchos con la lavaza, el lavado de platos, todos los restos de comida. Cuyes que pueden reciclar los vegetales con hojas más fuertes. Cuyes en la costa. Eso mucha gente no sabe, ¿no? Que se puede tener cuyes en la costa. Así es. ¿Y cómo les va a los cuyes aquí en la costa?
Bueno, de hecho, hay una raza de cuyes de la costa y creo que hay historia. Porque en tiempos precolombinos había. Exacto. Entonces esa raza de cuy mediano, no tan grande, de pelo menudo, ese tuvimos. Pero ahora hemos adaptado los cuyes mejorados. El cuy peruano que le dice. Así. Ajá. Pero con la idea de obtener materia orgánica de mejor calidad, como sabemos el excremento, el estiércol de cuy, ¿no? ¿Qué más? Gallinas. ¿Cómo alimentar un número determinado de gallinas sin acudir a recursos externos? ¿Cómo separar los cítricos? Todas las cáscaras fermentadas de naranjas, mandarinas, limones, cítricos. Maracuyá, piña. ¿Cómo fermentarlos para reproducir larvas? Hay una mosca aquí, la mosca soldado, que yo vi en la red que... Sí, claro, pues esa está poniéndose de moda, la famosa mosca soldado. Mira, eso es lo que tienen. Claro, en forma natural. Vienen, ¿Estos qué es lo que hacen? Reúnen todas las cáscaras ácidas en un lugar. En una pipa, en un recipiente, se le deja la tapa entreabierta y el fermento es el que atrae a la mosca. Y se mete ahí, pone los huevos y en una semana hay larvas. Entonces, esa pipa, ese recipiente con el contenido de cítricos, le ponemos a las gallinas una vez o 2 veces a la semana. Y es impresionante la atracción que tienen, ¿no? Es lo preferido. Yo les pongo maíz y los cítricos fermentados. Unos 3 días no le hacen caso al maíz. No le hacen caso al maíz. No. Y mira cuánta gente cree acá que el maíz es el alimento de las gallinas, que eso es lo que deben comer las gallinas. Pero mira, aquí tú nos dices que las gallinas, si tienen la opción, prefieren la fruta ácida y sobre todo las larvas, o sea, la proteína animal. Sí, los bichitos. Y esa es su forma natural de vivir, ¿no? Yo no sé, yo me cuestiono y me pregunto, ¿cuándo o quién fue que les enseñó a comer maíz para formar la industria avícola? Y de ahí se creó la costumbre de... Bueno, si quieres me meto un poco en la cosa y te cuento que en realidad las gallinas son comedoras de semillas, no necesariamente maíz. Y de hecho les hace bien comer una diversidad de semillas. Y necesitan también una buena cantidad de proteína animal en su dieta, que es lo que tú les estás dando, ¿no? Y claro, es que el maíz se volvió en esta cuestión de que es fácil de producir en grandes cantidades y meterle maíz a las gallinas y que produzcan ahí huevos y tal. Pero la dieta de la gallina no es esa, pues, y no es tan sana si es que solamente comen maíz, es la realidad. Pero a mí me ha fascinado esta historia de las moscas soldado, porque a un experimento así no lo conocía todavía. Ya te lo vamos a copiar, Darío. No, espero que no lo patentes, ¿no? Sí, oye, funciona muy bien, que es un proceso así natural muy lindo, ¿no? Y lo de los chanchos es interesante el sistema que ustedes tienen. Es algo que yo al principio decía es la compostera de Río Muchacho, pero luego investigando en fuentes históricas, esto se basa en prácticas que los españoles trajeron tras la conquista, ¿no? Que se llama el estercolero. ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco. Bueno, sin saber que era de origen español esa práctica, aquí la llamamos estercolero también, porque ahí se arroja el estiércol de cada día. La primera cosa es que no usamos agua para limpiar. No se usa agua para limpiar las habitaciones de los chanchos. Es con el mismo principio de los inodoros aboneros, los baños composteros para humanos, un baño seco. El estercolero es el depósito o el baño seco de los chanchos. Y es interesante porque abierto, bueno, para los humanos hay que hacer cámaras y todo, ¿no? Solo por cuestión mental, ¿no? Pero para los chanchos eso está abierto en un círculo, entonces está expuesto a los agentes naturales. ¿Y ustedes barren entonces? Se recolecta el excremento, que eso, para darle el nombre propio, el excremento es porque está fresco. Después del día, cuando empieza a secarse, ya es un estiércol, pero es la misma materia. Entonces, en ese círculo estercolero, la primera cosa que pasa es que vienen unas avispitas que nunca me di cuenta que estaban en la naturaleza, pequeñitas, como a captar los azúcares de la fermentación. Después vienen unos pájaros que están por aquí a rebuscar partículas. Larvas también, me imagino, de cosas que ya estarán ahí, ¿no? ¿Y las gallinas? Y esas son las que arreglan al final todo. Lo aplanan, lo revuelven, lo oxigenan, lo dispersan, buscan. ¿Pero añaden ustedes materia orgánica seca, vegetal también al estercolero o es solo estiércol? No, la materia seca se pone en habitación. Ah, sí. Por eso es fácil barrer. Exacto. O sea, hay una cama de materia vegetal seca, sí. Sobre eso ellos depositan su excremento y eso es lo que se lleva al estercolero. Y aunque no lo creamos y les llamemos
chanchos cochinos. Los cochinos somos nosotros que no sabemos organizar bien las cosas. Ellos son bien ordenados, bien organizados. En su habitación saben dónde duermen, dónde comen, dónde deponen, dónde excretan. Sí, y es fácil ese manejo, solamente trasladar al estercolero que está al frente y después de un tiempo tenemos composta animal. Mucha composta, sí. Por lo que yo he visto. Sí, un círculo estercolero. No tenemos muchos chanchos, ¿no? Pero con 5 cabezas se logran en unos 3 meses unos 80 sacos de composta en este clima. Y esa es la base para pasar materia orgánica ya transformada para trabajo de lombrices o para pasarlo a las camas en la preparación del suelo, del sustrato, ¿no? Hacen lombricultura también, entonces. Sí. Esos animalitos nos olvidamos de mencionar. Pero son animalitos también, claro. Es una crianza. No, y son impresionantes. Es decir, es un trabajo que muy noble. Así como las abejas, ellas trabajan y uno recibe el resultado, así es con las lombrices, ¿no? Es el trabajo de ellas muy noble para producir el mejor sustrato del mundo. El vermicompost o humus de lombriz. ¿Y qué lombrices utilizan? Bueno, desde que empezamos yo conseguí un poquito de lombrices de Puembo, de esta variedad. Creo que era una empresa chilena, los primeros que empezaron con lombricultura. Roja californiana. Roja californiana. Porque nos pelamos intentando hacer con las otras lombrices que son muy móviles y trabajan al estilo costeño, ¿no? No, pues es la lombriz, digamos, tradicional de acá. La roja californiana, como ya explicamos, si quieren escuchar en el episodio con Verónica Vivar, la roja californiana se reproduce 3 veces más rápido y es a la que le gusta comer estiércol, incluso basura de la cocina fresca, ¿no? Mientras que las otras no, las otras esperan que ya haya pasado un paso antes y comen ya detritos secundarios, no comen fresco. Entonces, por eso la roja californiana se ha expandido. Y ahí me da curiosidad una cosa, ¿se ha escapado? ¿La has visto fuera de las vermicomposteras de la roja californiana? No. Nunca. Nunca, porque es ahí donde tiene la comida. Cuando le falta comida se hunde, pero ese es el sistema de alimentarnos. Cada semana ponerle un sustrato, sube y va produciendo el humus. Y vi que hacen bokashi también. Ya, nos hemos ido perfilando en base a la necesidad de nuestro suelo. Hemos aprendido este sistema, hemos también incorporado un sistema de reproducción de microorganismos nativos para acelerar el proceso y nos va muy bien. En 2 semanas tenemos gran cantidad de bokashi para responder a las necesidades de nuestro suelo. ¿Cuál es la diferencia entre el bokashi y la compostera normal? Bueno, una compostera puede ser una compostera vegetal, donde se acumulan, se ponen la materia orgánica y se le deja ahí con los agentes lluvia, sol, humedad y microorganismos de la zona, ¿no? En nuestro clima en 3 meses. Otra compostera puede ser de materia orgánica animal en menos tiempo. Y el bokashi es una composta de mejor calidad, intervenida, acelerada por manejo humano para voltear y provocar la combustión bacteriana más rápido y también provocar la uniformidad de la descomposición. Entonces ahí trabajan los microorganismos, se alimentan, se incorpora agua de melaza para que se alimenten los microorganismos también. Y es impresionante el calor que produce, ¿no? Llega hasta 70 grados. Una vez tuvimos una manguera, una espiral de manguera incorporada debajo del bokashi, que hacíamos pasar el agua por ahí antes de entrar a la ducha de esta habitación, pero era demasiado caliente, es impresionante. Entonces, de composteras a bokashi, terminando en el humus y pasando por los microorganismos. Ese es nuestro recorrido del manejo de la materia orgánica en forma aeróbica, porque también tenemos un biodigestor que le alimentamos con la descarga de un chanchito por día. Y el agua reciclada de la lavandería que nos producía combustión en la cocina. Bueno, y ahora estamos usándolo para cocinar algún yuca o camote o plátano para los chanchos mismos, ¿no? Entonces, el chanchito provee la energía para cocinar la comida de los chanchitos. Sí, eso es lindo, es un proceso muy, muy noble y no es nada contaminante, ¿no? Qué simpático. Tú mencionaste hace un rato a los sanitarios habaneros.
Y esa ha sido una de las marcas de Río Muchacho realmente, de los primeros lugares donde se usaron en el Ecuador sanitarios habaneros. ¿Quieres describir un poco de qué se trata? Ahí para espantar a parte de nuestra audiencia. Bueno, obviamente que es medio... Bueno, el punto de partida que nos hizo analizar, es adoptar este sistema, es que es vergonzoso que excretas humanas causan tanta contaminación porque son mezcladas con agua como una manera de ocultar un problema. Van a causar un problema en alguna otra parte, pero ahí en el baño solamente son 20 litros que se van y 20 más tarde, y cuántos en la familia. Bueno, ahora creo que hay tanques con agua ahorradores, pero en ese tiempo fue así. Si ahora un ecuatoriano promedio se gasta como 175 litros diarios de agua, el 80% es en el baño. Y además es el origen de muchos problemas de salud. Y en un lugar donde se han hecho proyectos de letrinas, pero que por los organismos de salud, en fin, ONGs, pero que le obligan a la gente a ir a buscar el agua para manejar esas letrinas, no es aplicable, no tiene sentido. Y viendo en forma natural cómo los animales lo hacen, el humano es el único ser que pone, bueno, aparte de los acuáticos, ¿no? Pero el único terrestre que pone sus excretas en agua. Es medio raro. Todos lo hacen en tierra y se transforman. Y el resultado es ese, materia orgánica asimilable para el suelo y las plantas. Entonces, así fuimos diseñando el primer baño que tiene ya más de 30 años, ¿no? Un baño de 2 cámaras. Hemos desarrollado ya 5 modelos de baños, un baño móvil, baños de cámara móvil, baños reforestadores, baños de asiento removible. Sí, ¿cómo es más cómodo? Ya el baño no está afuera de la habitación. El baño es parte de la cabaña. Es parte de la cabaña, ya. Y de esa manera se puede demostrar que es completamente inocuo, ¿no? Es una forma muy eficiente de solucionar el problema de desechos humanos. Y además que es lo más noble de todo es que es una materia que regresa al suelo, que puede ir a la tierra, que no necesita ser eliminada, desaparecida. Peor en agua, el recurso más escaso del planeta. Imagínate. Así es. Y ahora quisiera que me cuentes, en realidad uno de los temas que a mí más me interesa en el trabajo que han hecho. Porque cuando llegaron, claro, ustedes sí trataron de convencer a la gente de que haga una agricultura más limpia. Pero eso me contaste tú hace años ya, que la gente no paró mucha bola, que se diga. Claro. Estos fuereños, como se dice aquí, estos afuereños vienen a decirnos qué hacer. Y en algún punto ustedes empezaron una escuela aquí. Cuéntame un poco cómo llegaron a eso, por qué lo hicieron y cómo fue esa aventura. Y fue una aventura producto de la frustración, porque con nuestra ilusión aprendimos a cómo funciona este ecosistema. Ya sabemos cómo sembrar, cuándo sembrar, qué sembrar. Ya hemos regenerado y vemos que es eficiente y retorna a la vida. Vamos a comunicar a nuestra comunidad estos resultados. Les invitamos, hicimos un recorrido, hicimos una comida impresionante y después de eso, nada. Oye, compañero, no, es muy complicado. Entonces, los adultos de esta generación, de esta cultura, ya están hechos de otra manera, no cuajó, no cogió. Y esa frustración, pensando cómo transmitir, nos hizo pensar en los niños. Justo en un momento en que la escuela fiscal estaba pasando por una crisis por actuación dura de la profesora, ¿no? Entonces, en una reunión de la comunidad planteamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos en comunidad, en grupo? Tratando de agrupar a la gente. La primera idea fue la iglesia, ¿no? Hacer una iglesia que no se usa, pero hay que tener una capilla. Y después de eso fue una escuela. Pero ¿qué es? Ya, está bien, hacemos una escuela, pero no va a ser una escuela común para traer una profesora fiscal. Tiene que ser una escuela ambientalista. En ese tiempo, ¿quién entendía la palabra ambientalista? Pero todos dijeron, sí, una escuela ambientalista. Y ahí empezó un proceso que yo le doy fe que es, además de fidedigno, es el más duradero, perdurable en la memoria y en las prácticas. Porque logramos hacer un currículo propio. Desechamos el currículo urbano, el del ministerio. Hicimos un currículo propio aplicado a nuestro medio, práctico y sobre todo replicable. Entonces no teníamos materias, sino temas.
las aulas no eran con J, sino que eran unas aulas abiertas. Sí, es una de las cosas más emocionantes porque cuando tú ves las escuelas que el Estado ha construido por acá, por la costa, parecen cárceles en realidad. Son Terrible. cuadradas de cemento con rejas de hierro y a veces he visto que de hecho la ventana está alta, ¿no? Arriba, para que los chicos no puedan ver afuera porque el ver afuera les distrae. Alguien me explicaba eso alguna vez. Ajá. Y esta escuela no era así, pues esta era una escuelita de bambú, como tú dices, sin paredes las aulas, era impresionante. Y llena de jardines y de huertas también, porque los niños practicaban la agricultura orgánica. Y había un día a la semana que los profesores y las niñas y niños venían a la finca para otras tareas ya de aprendizaje en agricultura orgánica. Teníamos, la primera actividad que hacíamos era deportes olímpicos. Cómo niños de la zona rural llegaron a obtener medallas en las competencias escolares, producto de ese entrenamiento de niños que estaban acostumbrados a ejercicio y actividad fuerte, cómo llegaron a perfilarse a nivel de Manabí. Entonces la escuela empezó a coger fama, ¿no? Ah, tú eres de la escuela ambientalista. No, ese es del ambientalista, decían, ¿no? En los desfiles ya llegan los del ambientalista, porque teníamos una presencia así de peso, y en los desfiles nos parábamos en la tribuna, íbamos cargando, llevando, digamos, ¿no? O literalmente cargando árboles, y les regalábamos a los personajes de la tribuna árboles, y los niños subían a la tribuna a darles árboles. Y habían dos padres de familia en triciclos con los tanques recogiendo las botellas que todo el público que asiste a los desfiles y más inorgánicos que botan, ¿no? Entonces, eso hizo presencia y peso en la región. Teníamos también, como parte de la iniciación de las jornadas, teníamos yoga, meditación, televisión. En ese tiempo empezó la televisión por cable. Y nosotros pusimos televisión y cable en la región para que los niños vean, pero eran los programas de animales, de naturaleza, y eso era parte de la dinámica de aprendizaje, porque mañana van a venir con lo que vieron hoy, a explicar lo que vieron, a redactar lo que vieron, a dibujar lo que vieron, en fin, y todas las prácticas de aprendizaje venían del eje ambiental. Vamos a aprender matemáticas. ¿En qué tema estamos? Ah, en el río. Ah, vamos al río. Aprender matemáticas con los camarones del río. La cultura es profunda en la pesca de camarones del río. Ajá, ¿cuántos camarones encontramos en 1 metro? ¿Cuántos habrán en 10 metros? ¿Cuántos pescarán 130 familias cada día en nuestra comunidad? ¿Qué hay que hacer en gramática? Los camarones, sujeto, verbo, predicado. Los camarones viven bajo las piedras del río, limpio. ¿Qué significa limpio? Ah, que no tienes que lavar tu mochila de químicos, que los pañales no tienen que botarse al río, que la basura tiene que recoger. Entonces, todo ese criterio, ese concepto aplicado a la educación. No había notas, sino había evaluaciones, pero la evaluación era lo que el niño en su casa logró hacer según su nivel, ¿no? Si mal no recuerdo, en 6º grado era un círculo de plátanos. En 7º, en 5º grado era eso, o en 5º era la compostera, en 6º el círculo de plátanos integrado con café, cacao, frutales, arroz, maní, pepinos, pimientos, en fin. Y en 7º grado era una pequeña huerta, el M22 le llamábamos. Era la maracuyá, que es la fruta que todo el mundo cultiva. En la maracuyá del papá, una sección preparada, separada para las prácticas del niño, con 22 plantas de comida, maíz, haba, habichuela, pepino, pimiento, zapallo, en fin, y otros nuevos que la gente aprendió a comer, como jengibre, como para qué, cúrcuma, para qué, como albahaca, las hierbas medicinales, como esa huertita, la M22, sirvió de educación, de inspiración y de sustento, porque algunos niños que terminaban, yo tengo relatos de 1 o 2 madres que me dijeron, no importa que mi hijo ya terminó la escuela, pero yo quiero seguir, porque ahí está la comida. Eso fue profundo, interesantísimo. Y llegamos a tener hasta el 10º grado tratando de que los niños no migren de la comunidad, que por la educación a veces se da eso. Y llegamos hasta soñar contigo, pues Javier, la ecoversidad, un instituto tecnológico que pueda continuar ese saber. Y
Antes de pasar a eso, el tema del compost, me parece una historia lindísima, que cuando entraban a la escuela los niños tenían que empezar a traer basura, me parece, de las casas. Claro. Algo así era, ¿no? Le dábamos el trofeo al que mayor cantidad de basura traía, pero no era de cualquier parte, sino solo de su casa. Entonces ahí ellos aprendieron y lo pesábamos, ¿no? Que cuánto peso trajo Hugo Zambrano. Y lo pesábamos para que se den cuenta de lo pavoroso que estaba el paisaje invadido por plásticos. Y regresaban con compost a la casa después. Compost y plantas, porque al mismo tiempo teníamos el programa de fruta, comida, semilla sembrada. Entonces los días martes traían cada uno sus frutas, comíamos entre todos y recogíamos la semilla para hacer un vivero que al final llevaban composta de la escuela y plantas frutales para trasplantar en su casa. Y hasta ahora se acuerdan, ¿no? Yo hasta ahora tengo la palma de coco, el árbol de guanábana, en fin. Y ya chicos que han cambiado de estatus, ya son padres de familia, pero que se acuerdan de eso, ¿no? También otra cosa interesante fue que cocinaban en la escuela la comida, el almuerzo de todos. Había 1 o 2 madres que se turnaban cada día para preparar la comida. ¿Y cuál era la comida? Era vegetales, que empezaron y aprendieron a comer vegetales y a mejorar su dieta. Y obviamente eso lo vimos como resultado en la salud y en el crecimiento. En 20 y pico de años, creo que los últimos 7 años, habíamos puesto énfasis en el crecimiento. Les medíamos la altura al finalizar cada año y así podíamos tener información de cuánto crecían por año versus a los anteriores. Eso también fue un resultado visible, ¿no? O sea, se vio un aumento del crecimiento. Sí. ¿Y la reforestación? Tú me decías que hicieron reforestación con los guaguas. Claro. Bueno, una parte de la reforestación al principio la hacíamos con la participación de ellos y sus familias en las riberas del río, porque nos preocupaba la cuenca. Pero eso no tenía sentido muchas veces porque venía otro y cortaba para sembrar plátano, o simplemente no le ponían mucho interés porque es algo que ni los nietos lo iban a ver, según sus propias expresiones, ¿no? Por ejemplo, un árbol de Guayacán que necesita 50 años. Entonces pusimos énfasis y conectamos la reforestación con el plan de fruta, comida, semilla sembrada. Entonces sembraban árboles, reforestaban con frutas. Eso le da otro sentido, porque todo el mundo se preocupaba y ponle agua al aguacate. ¿Y qué pasó que no han limpiado el aguacate? Tiene otro sentido, o sea, y en la vida práctica es así, ¿no? Es totalmente diferente entre una reforestación de maderables con ideas monetarias a una reforestación con comida para soberanía. ¿Cuántos árboles calculas que se habrán sembrado desde la escuela a la final? No me atrevo. No te atreves. No me atrevo, pero muchos, muchísimos. Y el fin de año se entregaban todos los árboles que sobraban, ¿no? ¿Y cómo se financiaba la escuela y cuánto costaba entrar a esta escuela? Bueno, gracias por esa pregunta, porque fue parte clave del sostenimiento de la escuela. Los niños no pagaban nada. La escuela les daba los útiles y el uniforme. Ellos aportaban una cuota para los paseos. Esa era su cuota, ese era su pago por estar en la escuela. Porque cada mes salíamos de paseo con los niños a ver los elementos que necesitábamos visualizarlos para el estudio, para el aprendizaje, para el entendimiento del exterior. El financiamiento lo hacíamos de parte de la finca a través del turismo, porque guardábamos mínimo un 10% de todos los ingresos por turistas de la finca para pagar a los profesores, pagar los útiles, en los uniformes, en fin. Porque hay el criterio de que todos tenían el criterio de que debían estar identificados con un uniforme, ¿no? Nosotros no éramos partidarios de eso, pero era un pedido comunitario. Y así se distinguió la escuela también, es cierto, hacia afuera, ¿no? Y ese fue un esfuerzo lindo, un aporte muy, muy apasionado para que el trabajo de la finca se revierta con una visión social en la comunidad. Mira tú, no me había olvidado esa parte, cómo fue que sostuvimos la escuela, pero ese fue
estrictamente un porcentaje, un diezmo, una contribución de los visitantes. Y a veces habrá sido más del 10%, me imagino, porque sostener una escuela es complejo, ¿no? Sí. Ese adicional eran a veces contribuciones de los familiares de mi esposa, de Nicola, de Nueva Zelanda. Nicola, te envío esto para la escuela. Y sí, ahí vamos pegando, soldando, tejiendo el sustento monetario para la escuela. ¿Y el cuerpo docente de dónde se lo sacaron? Porque no hay muchos profesores alternativos pues, en Ecuador. Bueno, no fueron profesores diferentes, fueron profesores normales que transformamos aquí. Sí. Les lavaban el cerebro ahí. Exactamente, un lavado, pero en práctica, en vivo, ¿no? Y estábamos muy vigilantes de que se cumpla y haciendo seguimiento. Y yo estaba todas las mañanas en la escuela apoyando ese proceso y haciendo historias y juegos con los niños porque queríamos que sea un sistema divertido. Y logramos extender este sistema divertido de aprendizaje a otras 16 comunidades de la región. No digas. Claro, porque se hicieron juegos, distracciones, dinámicas en base a bambú, acadia, materiales reciclables. Y con este enfoque y con grupos de voluntarios que programábamos, grupos grandes de voluntarios, para actuar en determinada comunidad, pero en escuela. Y en esa escuela hacíamos el baño compostero, abonero, hacíamos los juegos con llantas, una especie de trípode para escalar, hacíamos una mini huertita y hacíamos el círculo de bananos. Pero la primera cosa que hacíamos era la minga de recolección para dar el premio al niño que más plásticos recogía. Y era impresionante todo lo que salía. Y botábamos todo en el centro de la escuela y ahora sí, vamos, separemos. ¿Esto es basura? Ah, no, esto es una hoja. ¿Esto de acá qué es? Plástico. ¿Esto es vidrio? ¿Dónde va? Fue un sistema vivencial de aprender sobre ese proceso, ¿no? Durante todo este tiempo, claro, Río Muchacho no recibía solo turistas, sino también voluntarios. Siempre había voluntarios aquí. Siempre ha habido, ahorita están ahí, ¿no? Entonces los voluntarios extranjeros venían, eran entrenados y los mandabas a las escuelas ahí que vayan a construir eso. Claro, nos íbamos. Esta semana, por lo general, duraba una semana la intervención. Se inauguraba con la minga y se terminaba con la inauguración de los juegos y una fiestita. Y eran los voluntarios una forma de integración cultural, ¿no? Entre ellos y la cultura local, los niños, y un aprendizaje conjunto. Fue muy dinámico, lindo proceso. Pero en la parte final, no final, pero una de las partes importantes es que llegamos a entender que quién educa a los educadores. No, ahí se paró el proceso. Y llegamos a tener 2 seminarios, 2 talleres de profesores de las escuelas comunitarias para enseñarles a ellos, aquí en la finca, cómo actuar frente a este problema que ya se venía, ¿no? Eso fue muy interesante. Yo te cuento que la primera vez que me llevaste a la escuela ambientalista, yo me sentí muy incómodo en realidad. ¿Por qué? Muy incómodo, Darío. Porque yo sí pasé, bueno, estuve en escuela alternativa unos años, pero pasé también por el sistema convencional. Y para mí la escuela debía ser un lugar que como niño odies. Ay, ay, ay. Y verles estos guaguas felices de ir a la escuela. Ya. Yo sentía que era una traición. Wow. ¿Cómo pueden estar felices de estar en la escuela? Y estaban tremendamente felices, con un cariño hacia ti, hacia los profesores, felices de estar ahí correteando, felices. Niños Mira, felices en la escuela era algo que para mí era contradictorio en lo más básico. Mira, el relato tuyo me recuerda una faceta en la complicada relación con el ministerio, que venía un supervisor. A ver, dígame, enséñeme en qué parte del currículo está. Y yo de frente tenía que decir, no, aquí no estamos, este es nuestro currículo. Entonces ese inspector se hacía el ciego y durante años, y vino el supervisor, ¿qué pasa con esta escuela? Hay que cerrarla, ¿no? Entonces a inspeccionar todo, a ver, y se dieron cuenta que era otra cosa, que no tenía asidero en su esquema. Y mientras hablaban, bueno, terminamos y fuimos a comer y les brindamos la comida. Y me preguntan, ¿y esta comida han hecho especialmente por nuestra visita? No, todos los días los niños comen así, de diverso, rico. Y el otro, el supervisor, le codió al inspector. Pero mírales los ojos, mírales a los ojos, son felices.
No, eso fue fascinante. Y aprendieron además, o sea, son felices y aprenden. Entonces sí, eso era maravilloso. Yo recuerdo también, no sé si fuiste tú o Nicola que me comentaba esta cuestión sobre la situación social que te pregunté al inicio. Que ella me parece que me dijo que había destiladoras clandestinas de alcohol en el valle, trapiches donde destilaban alcohol, que había las galleras, que se veía bastante violencia familiar, mujeres que caminaban por la vía, que se veía que estaban golpeadas por sus maridos, y que esta situación fue cambiando con el tiempo que la escuela estuvo aquí. Indudablemente que tuvo una incidencia tan fuerte en el esquema social de la comunidad, porque se empezó a tomar en cuenta y a tener presente que más allá de esa relación dura y fuerte, pues había espacio para el respeto, para el agradecimiento, para los valores humanos, porque educábamos con valores cada semana o cada 15 días un valor adoptado a la práctica viva en la escuela. La verdad. Ajá, niños, digan la verdad. Oye, yo recuerdo un caso tan impresionante que jugando con los niños, sentamos en el aula alrededor y yo en el centro contándoles una historia. Pero por casualidad en mi bolsillo estaba saliendo la punta de un billete de $20. Y en un momento me di cuenta que no me estaban atendiendo a mí, sino que estaban mirando el billete. Hasta que uno de los niños me dijo, se le va a caer el billete. Le dije, no importa, mejor, si se va a caer, mejor lo boto. Y lo dejé. No, me dijeron, recoja, no, todos saben, ahí está el billete. Se acabó el día, se acabó la historia, todos a sus casas y todos, don Darío, el billete. No, ahí lo dejo, mañana lo vengo a recoger. No puede ser. No, mañana no estará. No, ¿cómo que no estará? Ahí está, todos saben que ese billete es mío y no va a pasar nada. Tranquilos. Entonces, esa fue una linda lección de honestidad, ¿no? Y estaba el billete. Y al otro día todos vinieron más temprano, todos preocupados por él. Don Darío, cuando yo llegué, ahí está el billete. Nadie se lo llevó. Sí. Qué belleza. Sí, es un proceso de transformación social tremenda. Entonces yo ahorita estoy metiéndome también a contar las historias que yo cuento de Don Darío, de muchacho. Wow. Y me acuerdo una en la cual intervenimos un poco, ¿no? Que fue este año que conseguimos un pequeño financiamiento desde la red de Guardianes de Semillas. Y te dijimos lo que quieras hacer con eso. Y lo que tú decidiste fue que sea un premio para algunos estudiantes que se habían destacado. Y el premio era instalarles el sistema de riego por goteo en sus huertas, ¿no? Me parece que fueron tres a los cuales se les entregó eso. Y sucede que una de estas chicas, así es mi historia, verás, si no, estoy ya inventándome que es lo típico, a la final así es como los mitos se forman. Pero ahí me corregirás, pero una de estas chicas era hija de uno de tus mayores opositores. Exactamente. Que no quería por nada del mundo dejar los químicos y hacer agricultura orgánica, y que se te oponía aquí en la comuna constantemente. A lo largo de, hablamos muchos años, ¿no? Y tú me contaste que en una ocasión tú ibas con el carro por el camino y que este hombre te detuvo en el carro. Y que un poco te asustó el tema a ti. ¿Qué querrá? Y que bajaste el vidrio y él se acodó al vidrio y así en voz queda te dijo: Don Darío, usted tiene que ayudarme. ¿Por qué yo no te he hecho nada? ¿Qué pasó? Tiene que ayudarme porque es su responsabilidad. ¿Cómo puede ser, don Darío, que la huerta esa de mi hija esté produciendo mejor que la mía? Eso no puede ser, un golpe al orgullo, ¿no? Tiene que enseñarme esa pendejada. ¿Fue así o me estoy inventando? Exactamente así. ¡Qué memoria, Javier! ¡Qué genial! Es que son buenas historias, pues por eso me acuerdo. Claro, porque él me dijo que ¿cómo es posible que él gasta tanto en químicos y la maracuyá de él se muere? Claro, no se daba cuenta que el suelo se moría y entraban los nemátodos y acababan en menos de un año con la plantación. Y la maracuyá de la huerta de su hijo, que solo le ponía abono con excremento de vaca, estaba floreciente y producía, y no solo maracuyá, sino otras cosas, ¿no? Era una de estas M22. Era una M22. Genial. Qué memoria, Javier. Sí, hay algunas historias que me acuerdo yo. Y seguro algunas ya las has reinventado en mi cabeza. Entonces así te digo, es como se hacen los mitos, las leyendas. Y a otra de la quema, pues. La quema, vamos a la quema. Que había uno de esos padres que era así mismo muy crítico, ¿no? Y duro. Y el quemador por excelencia. Que su hijo
ya participando de la escuela, tenía que en su huerta, la primera práctica, no quemar. Entonces él estaba furioso porque su hijo no le obedeció, que tenía que quemar. Pero después de pasado ese periodo, pues en la preparación del suelo de una próxima siembra, él fue con el machete a ayudarle a su hijo a limpiar las hierbas y se dio cuenta de lo suelto que estaba el suelo debajo de ese manto de hojas secas y de composta, de cobertura. Podía meter la mano y a 2 metros donde él tenía su cultivo estaba compactado y duro que ni con espeque podía sembrar el maíz. Entonces él públicamente dijo, tiene razón. Eso fue impresionante, una demostración fehaciente y eficiente de todo lo que estábamos enseñándole a su hijo. Imagínate. ¿Por qué cerró la escuela, Darío? Ya, sí, estamos contando de esto con tanta ilusión cuando llega el plomazo de que ¿por qué cerraron? Bueno, no la cerramos nosotros. El terremoto nos destruyó las estructuras. Una familia invadió la escuela, se apoderó de la escuela por la misma razón. Y el ministerio no nos dio el permiso para continuar. En esa época que estaban haciendo las escuelas del milenio y desapareciendo las escuelas comunitarias. Eso fue un proceso bien duro en el Ecuador, ¿no? Porque el planteamiento inicial de las escuelas del milenio fue muy bueno. Incluso se suponía que arquitectónicamente cada escuela iba a estar adaptada a la cultura y la ecología local. Uy. Eso es lo que dijeron al inicio. Pero a la final con lo que acabamos fue con el mismo mamotreto de cemento por todas partes del país. Y con algo que poco a poco se fue evidenciando que era un programa de desarticulación del programa de educación bilingüe en la sierra indígena, ¿no? Y de muchas de las escuelas rurales. Y que esto representó una afectación para el sector rural en el país porque las escuelas estas chiquitas, manejadas en parte por los mismos padres, eran muchas cosas más, no solo eran la escuela. Allá en la sierra, en la Amazonía, por ejemplo, ahí se reunía la comunidad. Claro. Ahí eran las sesiones del cabildo. Ahí se celebraban las fiestas, las festividades, ¿no es cierto? Y muchas fueron cerradas en realidad para ser reemplazadas por estos gigantes de las escuelas del milenio, ¿no? Entonces a mí sí me dolió mucho ese proceso y justo, o sea, nunca hemos conversado de esto contigo en realidad, pero yo sí sentía que había ahí una coincidencia. Y ahora los chicos viajan hasta el pueblo de Canoa, ¿no? Para educarse ahí. Sí, fue incomprensible, no sé cómo podían manejar niñas, niños, cómo los padres podían desprenderse de niñas, niños de 5 o 6 años para enviarlos a Canoa, donde estaba la escuela del milenio, donde tenían que embarcarse en una camioneta, en el balde de una camioneta y sin el cuidado de nadie, no solamente el chofer, el conductor. Sí, eso fue uno de los primeros factores que afectó y muchos niños dejaron de estudiar. Dejaron de estudiar. Sí, recuerdo que aquí no sé si pasó lo mismo, pero inicialmente el Estado pagaba esas camionetas. Nunca pasó aquí. En la sierra sí, porque había lugares donde la gente tenía que caminar 2 horas, 4 horas para llegar a la escuela. Y el gobierno pagó esas camionetas hasta que luego dejó de pagar. Y ya no había la escuela rural en la comunidad. La gente tenía que caminar 4 horas para llegar a la escuela del milenio. Dejó de haber transporte. Hubo casos de niñas violadas en el camino, evidentemente. Y son cosas que, claro, lo sabemos a un nivel de anécdota, porque estudios sobre esto no creo que se han hecho realmente. Pero fue así, fue bien duro. Y una de esas escuelas que desapareció fue esta que acabamos de contar, ¿no? ¿Y tú no ves una esperanza de que algún día vuelva a abrir? Como tal, creo que no, las condiciones han cambiado. Y hay otro factor más que coincidió con el terremoto y el cierre de las escuelas comunitarias. Nos hicieron una carretera. En todo sentido puede significar algo diferente, que es progreso. No es progreso, desarrollo, usan la palabra desarrollo. Ajá, ¿no? Sí, no, también progreso usan bastante. Ya, que no está en los términos de prosperidad, que es lo que buscamos las culturas ancestrales, ¿no? Las prácticas ancestrales. Y con ese criterio, pues, nadie estudió los impactos de una carretera, impactos culturales, ¿no? Y solamente hicieron la carretera, penetraron. Digo que inmediatamente se vieron esos impactos. La gente, la primera cosa que vimos es que ya dejaron los caballos, cambiaron a motos. Uh-huh.
Los que podían manejar moto ya podían tener la facilidad de llegar a canoa. Claro, por llevar a los niños a la escuela de canoa, pero también por otras prácticas, digo yo, vacacionales, no sé cómo llamar. No, y entró la droga con fuerza también. Exacto. Entonces tuvieron acceso a otro mundo de diversión, de recreación fácil. Las discotecas, el licor, la droga. Ya dejaron de usar, ahora es una vergüenza usar sombreros. No veo a nadie, solo una persona todavía usa sombreros. Una persona todavía usa caballo, pero el resto cambió al jean, gafas, gorra. Cambió, fue un impacto a la cultura, ¿no? Sería malo oponerse a ese tipo de cosas, pero quiero decir que coincidentemente hubo eso, la construcción de la carretera, y no hubo socialización o no hubo elementos que pudieran paliar los impactos de eso, ¿no? Y claro que ahora hemos conseguido que nos hagan un puente porque esa carretera no podía usarse en el invierno, ajá. En el invierno, ¿no? Ahora, como parte de esa visión, pues ya se ha construido un puente, se va a extender la carretera. Pero con nuestra visión, los políticos dicen, ¿no? Aquí construimos un puente para que los agricultores puedan sacar sus productos. Es lo típico. Y yo tuve que decirle en el discurso de inauguración al señor prefecto, con todo respeto, ¿no?, que nosotros lo estábamos viendo de otra manera. Que no es un puente para pasar, en primer lugar, sino que tiene que ser un puente para quedarse. Tenemos que crear elementos alrededor del puente que hagan que la gente use el río, que la gente aprenda cómo no contaminar el río, que vea las especies, que haya un sendero de interpretación, que pueda bañarse, que las familias contiguas al puente puedan ofrecerle los bocadillos, que se integren a una economía que no llamo economía circular por acaso. Eso es otra de las aberraciones de la industria, o las hipocresías de la industria, incluyendo la agroindustria, de la urbanidad, digo yo. Pero, ¿cómo integrar eso a la vida? Un elemento que haya que la gente se quede. Que un puente no es un elemento, una vía para sacar los productos, sino que es una vía para que entre la gente a conocernos y a ver lo que estamos haciendo y a que aprendan de nuestras culturas y potenciar, apoyar esos emprendimientos que vienen por comer tortillas de maíz, y no hay quien cultive maíz amarillo porque solo con eso se hace tortillas. Uh-huh. Y que además tienen que cultivarlo sin químicos para que sea el concepto integral. Que dónde está la casa del chocolate para que rescatar las bolas de cacao. ¿Dónde está la casa del café para rescatar lo que antes se hacía? Todo el mundo tenía café. Ahora volaron los cafetales por hacer potreros. ¿Dónde está, con la misma maracuyá, la casa del jugo, de la mermelada, pero orgánico? Desarrollo local. Por favor, prosperidad de la gente al lado de todos estos elementos. Oye, y de los chicos que estudiaron, ¿cuántos años tuvo la escuela a la final? ¿20? 23. 23 años. Los chicos que se fueron graduando ahí, ¿tú sientes que en ellos quedó algo, una diferencia? Ahora que ya han tenido el chance de ir a probar esas mieles de la vida moderna, ¿cómo les ves tú? Esa es una de las satisfacciones que nos quedan. Prácticamente se educaron 2 generaciones, ¿no? Porque también los hijos de los primeros alumnos egresados ya entraron a la escuela. Y los hijos nuestros también, pues, Rafi, Florence, los mellizos de 4 añitos con su mochila y yendo a la escuela, que era lindo para compartir. Pero en la evaluación actual, nosotros nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre los chicos que asistieron, que se educaron, que se prepararon en la escuela, versus los nuevos o los que no estuvieron, ¿no? Definitivamente hay una visión diferente, hay un contenido, hay una actuación también diferente. Hay chicos que están, jóvenes que están pidiendo a sus padres, dame un pedacito de tierra que quiero hacer las cosas a mi manera, o yo quiero sembrar tal cosa. Y ha surgido un mini movimiento que hemos logrado agrupar en 18 jóvenes. Se llama el Agrobío. Uh-huh. Un grupito de jóvenes que están esperanzados, están ilusionados con hacer algo diferente. Y el Agrobío ya recibió su primer aporte de una organización de la cooperación internacional de Italia, ¿no? Un proyecto de pollos y chanchos, lo típico, pero que logramos deformarle un poquito, uh-huh, ¿sí? Para que los pollos sean criollos. Ah, wow. Sí,
y que lo hagamos en el sentido de un banco, donde después de criarlos, si recibieron 40 pollos, estén en la obligación de devolver esos 40 pollos para crear obligación y responsabilidad. Y no devolver a quién, devolver entregando a otra familia que pueda hacer lo mismo, como un banco. Y también lechonas para reproducción, con el mismo criterio, pero para recordar la forma tradicional, porque siempre se ha tenido chanchos en las casas campesinas, porque son, en primer lugar, animales que ayudan a limpiar la casa, a recuperar los restos de comida y de todo, ¿no? Cómo alimentar a un chancho sin insumos externos. Y al final de cuentas, un chanchito representa siempre ese chanchito de la alcancía, del ahorro. Es del banco campesino, ¿no? Sí. Entonces, es un lindo efecto de esa época donde los jóvenes tuvieron otra visión, se expusieron a otros elementos de juicio y de raciocinio, y cómo ahora tienen la oportunidad de aplicar. Aquí en la finca también hay todos los chicos que trabajan, son egresados de la escuela ambientalista y se relacionan, mira cómo se relacionan, como se dice, vis a vis, al mismo nivel, con los visitantes extranjeros que hablen o no hablen español. Se vinculan, rompieron eso. Esa barrera cultural. Sí, es impresionante. Y a mí me llama la atención, porque cada uno de ellos es un guía de turismo. Las señoras son maestras de gastronomía local, les enseñan cómo hacer las cosas, cómo cocinar, cómo hacer el chocolate. Y hay un tema de dignidad también en esto, o sea, ese aplomo, esa dignidad que uno tiene de sí mismo, ¿no? De esa educación con respeto que recibieron. Tienes razón. Darío, me olvidé de un tema que sí quería preguntarte. Tú me dijiste alguna vez que también reforestaron manglar, ¿no es cierto? Claro. De Bahía para adentro. Sí. Y seguían con la agencia de turismo, de hecho. Claro. ¿Cómo fue eso la reforestación manglar? ¿Cuánto lograron reforestar? Mira, eso tuvo también un origen, una historia, justamente en la época de las camaroneras, de la expansión de la industria camaronera. Porque mediante el turismo y esa operación, que en ese tiempo era turismo ético, turismo para un planeta mejor se llamaba, logramos parar las intenciones de comerse unas islas de manglar en el estuario, las Islas Fragatas. Le pusimos nombre, armamos visitas con los estudiantes, con los niños de las escuelas. Entonces la gente se dio cuenta que era un recurso que se iba a perder y se opuso, se causó resistencia a ese proyecto. La Isla Corazón, que ahora es un proyecto de turismo comunitario, empezó así. Fue un exalcalde del Cantón Sucre que se iba literalmente a comer el manglar para hacer su camaronera. Y mediante esa gestión comunitaria se logró parar esa intención, y ahora es un atractivo turístico emblemático de los dos cantones, Sucre y San Vicente, la Isla Corazón, que está en medio del estuario. Es muy bonito, de hecho. Sí, y es operado por los pescadores de la asociación que formamos, ¿no? Se formó como parte del proyecto de manejo de recursos costeros. Eso fue fascinante porque uno de los procesos culminantes fue la elaboración de un acuerdo de usuarios. ¿Te imaginas sentarte el pescador, el guarichero, el carbonero con el dueño de un hotel, de las autoridades, del capitán del puerto, el camaronero, entre todos poniéndonos de acuerdo hasta dónde puedes tú, qué puedes, cómo puedes hacerlo para que no dañe la vida en la actividad del resto? Dentro de un plan de manejo sostenible, entiendo. Exacto, ese era el plan de manejo de recursos costeros y una zona especial de manejo. Entonces, como parte de eso, logramos el primer ejemplo de destrucción de manglar, que lo detectamos con prensa y todo, ¿no? Fue una afectación inclusive a un político que ocupaba la más alta dignidad de una de las funciones del Estado. Y bueno, él se dio cuenta que había presión comunitaria y presión de medios, y él aceptó, en compensación del daño hecho, aceptó y firmó con las comunidades un acuerdo de reforestación. 10 hectáreas, pero de ahí las comunidades se unieron y la Isla Corazón, que tenía forma de corazón, realmente ahora ya no la tiene, está deformado, porque ha crecido casi en 300 hectáreas. Chuta. El área de regeneración, producto de la reforestación comunitaria y de algunos camaroneros que se comprometieron en ese sistema de compensación. ¡Qué brutal! Compensación ambiental. 300 hectáreas, está bastante. Y no hay ley. O sea, son procesos comunitarios, sociales, donde la ley inclusive no es aplicable, porque había una ley de defensa del manglar, siempre fue la ley forestal,
y mira a dónde llegó. Y sin ley, solamente con acuerdo, se logró esa recuperación. Acuerdo y participación, ¿no? Uh-huh. ¿Y siguen manteniendo eso ahí? Sí, eso está ahí como zona de reserva. Está declarada zona de reserva de reproducción faunística, creo que se llama. Increíble. Y ahí se hace turismo comunitario. Bueno, llegamos a febrero del 2016. Río Muchacho estaba así lleno de cabañas, gente, voluntarios, todo. Y ahí es cuando nos cayó el terremoto, ¿no? ¿Quieres contar un poco cómo fue esa experiencia aquí? Bueno, muy dramático, ¿no? En lo personal y en lo local, en la comunidad. Muy dramático. 16 de abril. Ah, era en abril. Abril 16, 6:55. Uh-huh. Creo que casi 2 minutos de movimiento. En la noche, al inicio de la noche. Y tal vez no estaríamos conversando este rato, porque yo me salvé. Perdón que cuente esto. No tienes que contarlo, dale. Porque esa tarde era un sábado y yo tenía que irme. Antes, como no teníamos internet aquí, Nicola o yo, pero más ella que yo, salíamos a Canoa, donde teníamos la oficina de Río Muchacho, a enlazarnos y hacer las conexiones comerciales. Pero ese día, uno de nuestros hijos mellizos, el Rafi Florence se llama, ¿no? Rafi me dijo que vamos al río, pero en el momento de ir al río, yo me olvidé y me estaba despidiendo porque tenía que ir a la oficina de Canoa, a atender la oficina de Canoa. Y él se puso malito, se encaprichó, le dio una pataleta. Total, le dije a Nicola, mira, en realidad, ¿qué hago yéndome el sábado, 5 de la tarde, a Canoa? Sábado que no estaba el taller de Copapel, no había más gente, no pasa nada, le dije. Me quedo, vamos, Rafi, al río. Te salvó tu hijo. En una sola palabra. Porque después del río subimos a comer, estábamos cenando en la casa, en la mesa, el niño se quedó dormido sobre el plato del cansancio del río, le llevé a la cama y en ese momento empezó el movimiento y con la otra niña en brazos, fue fuerte. Cómo se movió eso, que no podíamos sostenernos, nos tumbaba, nos lanzaba 3 metros, nos parábamos allá y otra vez para el otro lado y todo se cayó, se fue la luz, en fin. Y la oficina de Canoa se destruyó totalmente. O sea, se derrumbó el edificio. Exacto, el segundo piso quedó de planta baja. Ni una cucarachita podía haber salido de ahí. Me salvó el Rafi. Te salvó tu hijo. Y claro, ya al otro día, en el día viendo el desastre, ¿no? 80% de nuestras instalaciones destruidas. Y claro que fue un impacto muy grande en la vida de toda la gente, ¿no? Y quiero mencionar la parte, digamos una parte, aunque no se puede evaluar realmente, pero en el sentido práctico yo quiero decir que ahora estamos mejor que antes del terremoto. Nos ha tocado poner retro, 5 años trabajar lo que hicimos en 30 años. Nos ha tocado duro, sin recursos, sin ninguna ayuda, porque todo lo que habían ofrecido, que venían los ministerios de esto, las organizaciones en que le ayudo, venga, le inscribo, hasta un punto que ya nos causaba fastidio a todos, ¿no? Que viene otro y registro y ofrecimientos. Nunca llegó ninguna ayuda, absolutamente nada. Y todo con el esfuerzo propio de la reinversión hemos ido recuperando y estamos mejor que antes, estamos más integrados en la parte permacultural, en el concepto y el criterio permacultural, estamos más integrados y nos ha permitido esforzarnos más. Es como cuando a uno le dan un premio, pero al revés, ¿sí? Que un premio, un reconocimiento le obliga a perfilarse y seguir siendo visible, esforzarse más. Pero este es un premio en el otro sentido, ¿no? Uno se premia a sí mismo poniendo más energía. ¿Ecopapel pudo continuar? Ahorita está detenido. Aquí en la finca lo iniciamos a nivel muy doméstico, como una fase de demostración. Está detenido. Por una parte, por la separación causada por el terremoto de todas las familias que eran integrantes de Ecopapel, ¿no? Canoa ahora puede ser un escenario. Y de hecho hay un grupito de señoras con las que hemos hecho una huerta urbana. La primera huerta urbana de Canoa fue una extensión de Río Muchacho, una extensión visible para un grupo de señoras que están actuando lindo en ese sentido, ¿no? Les damos semillas, ellas se preocupan de la producción, les asistimos. Ahora estamos en una segunda fase y es un lindo ejemplo que ha motivado reacciones muy positivas de gente que quiere hacer lo mismo.
y nos han dicho, si yo hago una huerta, me ayuda, ¿cómo me puede ayudar? Y hay un grupito de personas que se han beneficiado de otro tipo de proyectos por ser parte de la huerta urbana. Y la huerta urbana, siendo que las señoras lograron obtener un terreno de la iglesia, de las monjitas, que no lo usaban para nada, eso ha sido un escenario de aprendizaje colectivo. ¿Cómo es posible la cantidad de comida que produjeron? Nosotros les ayudamos también con el sistema de irrigación y un poco de asistencia, y entre ellas solitas han logrado producir comida. Y eso ha sido un ejemplo en Canoa, que hay muchos conflictos de orden social ahí, ¿no? Uh-huh. Pero ese ha sido el escenario de aprendizaje y de evaluación y de asimilación de que es posible. Y no solamente es cuestión de estar a expensas de una donación, de una caridad, sino de un beneplácito del esfuerzo propio. Qué brutal. Darío, para ir concluyendo, yo sí te quiero decir algo. Para mí, ¿por qué yo cuento historias de Río Muchacho? Porque es uno de los ejemplos más fuertes que yo he podido ver de lo que puede hacer, en este caso, una pareja de personas, tú y Nicola, que están decididos de que no hay otro camino que el cambio, y que se arriesgan, y que queman sus naves, y que se meten en un valle con otra cultura, sin acceso, con condiciones extremas, extremadamente difíciles, como las tuvieron ustedes aquí al inicio, ¿no? Con el suelo destrozado, sin comunicación, así, y buscando la forma, ¿sí? Porque al inicio de la escuela no era el plan. Buscando la forma, pueden llegar a transformar un territorio entero. Y eso es realmente admirable. Y para mí era bien importante grabar este episodio, porque yo también en los años que he venido acá he notado que tú no cuentas esta historia. Mira, tú. Ajá, sí señor. Que yo he conversado aquí con turistas, con voluntarios en realidad, he conversado así, que no tenían idea de lo que en lo que estaban participando. Entonces yo honro tu humildad, pero al mismo tiempo era necesario contar esto. Era necesario. Genial. Y yo confío en que todavía tengas esa energía, porque se han levantado después del terremoto, ¿no? Que aquí, como tú dijiste, les destruyó el 80% de la infraestructura. Y aquí está todavía Río Muchacho. Y yo honestamente espero que todo esto que se han esforzado tanto en crear tenga un futuro grande y que quede en manos de personas que lo puedan llevar adelante. Y como yo sé la historia, y ahorita también ya la van a saber los oyentes, yo sí te quiero agradecer a nombre de todo esto, de este río, de esta gente, por todo el trabajo que han hecho, que ha sido maravilloso. Y sé que Nicola no está ahorita en el país, pero espero que ya volverá, o que se volverán a encontrar y puedas estar con tu familia de nuevo. Muchas gracias por darnos este espacio. Javier. Y mira, no sé si quieres decir algo para despedirte. No, casi me quedo mudo, sin palabras al escuchar tu apreciación de todo este proceso. No me imaginaba que tenías esta dimensión de todo lo que estaba pasando. Y te agradezco por el interés, ¿no? de difundir una experiencia que, más allá de los micrófonos, pueda inspirar a alguien. Si es que logramos, tú y yo, y los otros guardianes y los demás emprendimientos que se están multiplicando ahora por todas partes. Lo que me hace pensar que cuántos han pasado por Río Muchacho, a los que hemos logrado inspirar, que se han quedado, que han comprado fincas, que se han casado con nacionales. Lo que me hace pensar que cuántos más pueden ser motivo de inspiración para llegar y hacer algo concreto por sus vidas. No solamente esa cosa romántica por el planeta, es por la vida de cada uno, porque si uno cambia, es parte del proceso de cambio importante. Si no, no pasa nada. Entonces yo te agradezco inmensamente, Javier, con un gran abrazo por tu visión y por tu afán de que se conozca algo que con humildad no puede repercutir en lo que con difusión puede lograr. Ya, Darío. Entonces esperemos que de hecho esto ayude. También sea un granito de arena más a que Río Muchacho pueda seguir fluyendo. Claro que sí, y yo quisiera que una de las primeras personas que va a tener que escuchar este programa es Nicola. Ahí a esa distancia en Nueva Zelanda le vamos a comunicar para que ella esté pendiente, porque ella es parte de todo esto, es parte ausente ahora, pero es parte importante. Y quiero decir que atrás de la tierra, atrás del afán, de la dedicación, de la vida, está el amor
que fue el amor que nosotros pudimos sembrar en este sustrato para que florezca y llegue a este nivel. Sin duda, el amor entre ustedes sí. se transmitió a todo esto. Gracias, Darío, y gracias compañeros y compañeras oyentes. Espero que les haya emocionado este episodio tanto como me emocionó a mí, y como siempre nos vemos la próxima. Muchas Chao. Gracias.